Hola hermanos, es un gusto poder seguir en comunicación con ustedes a través de este medio para reflexionar brevemente durante la semana acerca de la palabra de Dios. Miren, no sé si a todos nos ha pasado y hemos tenido en alguna ocasión alguna pérdida económica por haber recibido un billete falso. Si el billete fue de 20 pesos, bueno, a lo mejor no sentimos tan feo, pero si acaso el billete fue de a 500 pesos, bueno, pues ya duele, ¿verdad? Bueno, nos dieron ese billete falso, nosotros no lo reconocimos, no supimos que era falso y nos dimos cuenta cuando a su vez nosotros quisimos ir y utilizarlo y pagar algo con ese billete. Y entonces aquella persona que lo estaba recibiendo lo revisó y nos dijo, este billete es falso. Bueno, ante esta situación que es real, sería importante saber reconocer un billete falso. Bueno, como hoy todo lo encontramos ya allí en la internet, pues solo necesitamos ir a Google para encontrar la manera de detectar un billete falso o verificar la autenticidad de un billete. Miren, el Banco de México, que es la institución bancaria oficial de nuestro país, ahí en su página nos proporciona 17 puntos para revisar en un billete y saber si es auténtico. Bueno, ya son muchos puntos, ¿verdad? Pero por otro lado hay otras páginas y en alguna de ellas de manera más sencilla también encontramos algunos puntos para verificar si un billete es falso. Pero, ¿saben? Lo interesante de esta página es que para que nosotros podamos determinar esto, ellos recomiendan que en el momento de que estemos haciendo la revisión, pues tengamos a la mano un billete auténtico, para que nosotros sepamos cómo son los verdaderos billetes. Es decir, necesitamos tener a la mano un billete auténtico y o saber lo que caracteriza a un billete auténtico para detectar a un billete falso. Es necesario conocer perfectamente lo verdadero para detectar fácilmente lo que es falso. Y hermanos, esto aplica no solo a los billetes, sino a todas las situaciones de la vida. En la vida necesitamos directrices correctas para actuar bien y para no tener problemas. El punto es cómo saber si aquellas directrices que nosotros buscamos, escuchamos, leemos o pensamos son correctas. Pues bien, como ya dijimos, toda actividad de la vida debe ser comparado con la verdad, con lo verdadero. Y la verdad es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, según las palabras que registra el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, tu palabra es verdad. Está orando al Padre y le está diciendo al Padre, tu palabra es verdad. Hermanos, la reflexión de hoy se titula La palabra de Dios, el punto de comparación para conocer lo verdadero. Y vamos a considerar brevemente el Salmo 119, versículo 104, que dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El salmista está diciendo aquí que él ha adquirido inteligencia. Miren, la palabra, la raíz de esta palabra, inteligencia, es separar mentalmente o distinguir. Y aquí, entonces, con el desarrollo del concepto, la palabra inteligencia significa entendimiento. Así lo traduce la Biblia de las Américas y la NBI.
Y esto, hermanos, nos da la idea de que el salmista ha encontrado la manera de separar las cosas de tal manera que puede determinar lo que cada una de ellas es, lo que implica, lo que conlleva, lo que provoca, etc. Es decir, ha encontrado la manera de entender la esencia de las cosas. ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, dice ahí que este entendimiento lo ha adquirido por los mandamientos de Dios. Miren, este Salmo 119 es un salmo que de una manera abundante y muy hermosa se está refiriendo a lo que la palabra de Dios es y a lo que la palabra de Dios hace. Y el salmista se refiere a ella de diversas maneras. La llama ley, estatutos, palabra, juicios, testimonios y, como en este versículo 104, mandamientos. Entonces, el salmista ha encontrado el discernimiento correcto de las cosas debido a la palabra de Dios. Y enseguida dice que por lo tanto, es decir, debido a lo anterior, debido a ese conocimiento de la palabra de Dios, que sin duda lo ha llevado a lo correcto, lo ha llevado a la verdad, entonces la consecuencia natural es que aborrece todo camino de mentira. Aborrecer es sentir aversión por algo, ser contrario a algo. Y en este caso, la aversión es a todo camino de mentira. Ahora veamos esta palabra rápidamente. Esta palabra mentira, la raíz de esta palabra es engañar. Y entonces la mentira significa hacer o actuar con falsedad. Es todo aquello que es falso. Y creo, hermanos, que nosotros entendemos perfectamente que la mentira, que la falsedad son todo lo contrario a la verdad. Es decir, el salmista ha podido, por la palabra de Dios, que es la verdad, discernir perfectamente aquellos caminos que son falsos. La palabra de Dios es el punto verdadero con el cual podemos obtener el entendimiento adecuado para evaluar cualquier cosa, cualquier situación, cualquier pensamiento, cualquier hecho, cualquier actitud, cualquier teoría, cualquier filosofía, etcétera, lo que sea. Nosotros podemos y debemos evaluarlos a la luz de la palabra de Dios, que es la verdad. Como en el ejemplo de los billetes, debemos conocer perfectamente lo verdadero para poder identificar lo falso. Y hermanos, ¿cuántas veces no estamos fallando allí en la vida por no tener el entendimiento necesario para evaluar lo que es verdadero y lo que es falso? Y esto no significa más que otra cosa que no tenemos el conocimiento adecuado de la palabra de Dios, la cual nos muestra los principios verdaderos de cualquier cosa y cualquier situación en la vida. Cuando conozcamos perfectamente lo verdadero, con toda facilidad podremos darnos cuenta de todo lo que es falso. Y hermanos, podemos mencionar aquí algunos ejemplos. Miren, muchísimos cristianos se equivocan en el concepto de lo que es el amor. Algo muy común, algo muy sencillo, es de lo que se habla todo el tiempo, algo que está presente en todo momento en el lenguaje, en la vida de las personas. El amor. Pero muchos cristianos, decía yo, se equivocan en el concepto de lo que es el amor. Y entonces toman el concepto del mundo. Ignoran el concepto verdadero de lo que es el amor, el cual se encuentra perfectamente definido allí en la Biblia. Y entonces estos cristianos, al tomar un camino falso, pero no siendo capaces de identificarlo, bueno, avanzan por ese camino y entonces vienen una serie de desilusiones en su vida. ¿Por qué?
por transitar por el camino falso. De hecho, ese camino falso deberían inclusive de aborrecerlo. Miren, otro ejemplo, muchos cristianos quieren formar una familia correcta delante de Dios y pareciera, de hecho, si este propósito es un propósito, es un deseo totalmente adecuado, está dentro de la voluntad de Dios. Pero tienen tal deseo y a la vez tienen muchas dudas. ¿Por qué? Porque desconocen la verdad al respecto. Desconocen la verdad acerca de cómo formar una familia, cómo elegir a la esposa, al esposo, cómo llevar un noviazgo, cómo educar a los hijos, cómo desarrollar todo lo que tiene que ver con la familia. Y están así porque desconocen la verdad al respecto. Esa verdad que está perfectamente delimitada en la Biblia. Y entonces, al no saberlo, al no identificarlo, van y siguen los criterios que escuchan en otros lados. Criterios que muchas veces son criterios del mundo y por lo tanto son falsos, pero no están capacitados para poder identificarlos. Y entonces transitan por esos caminos que más bien deberían aborrecer. Hermanos, y lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con escuela, trabajo, con dinero, con la salud, con el trato con las personas, con el trato con los inconversos, con el trato con los cristianos, con todo lo que se lee, con todo lo que se ve, con todo lo que se escucha, con todo aquello a lo que se dedica el tiempo libre. Absolutamente, hermanos, tiene que ver con todo. Porque todo en la vida tiene una manera verdadera de abordarse y esa solo está en la Biblia. Cualquier camino por el que se pretenda transitar por la vida debería ser evaluado por los hijos de Dios para identificar si no acaso ese camino es falso. Ahora, el ejemplo que más tengo en la mente para la reflexión de hoy es un ejemplo muy actual. Y quiero retomarlo de la predicación del domingo pasado. Y hermanos, lo hago muy a propósito porque deseo machacar un poco más para que no olviden lo que escucharon en esta predicación. Y de ser necesario, vayan otra vez, ahí está en YouTube, y la repasen nuevamente. Llamo su atención a lo siguiente. En estos tiempos de pandemia hemos escuchado muchas teorías que pretenden explicar cuál es el fondo real de todo lo que está sucediendo y a dónde supuestamente algunos nos están conduciendo. Miren, creo que algunos siguen estas teorías pues más bien por curiosidad o morbo, pero otros muy convencidos de que son ciertas. Pero, hermanos, ¿cómo saber si estas teorías son correctas? Como ya he venido mencionando en la reflexión de hoy, evaluándolas a través de la única verdad, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos lo que Dios ha dejado en su palabra, específicamente hablando de este tema, acerca de cómo serán las últimas cosas, los acontecimientos de los últimos tiempos, entonces estas teorías que escuchamos caen por su propio peso, porque son falsas. Pero, hermanos, más allá de esto que está de moda, siempre habrá cosas que llamen la atención del mundo. Y habrá explicaciones y rumores y teorías, y siempre será necesario que sepamos cómo responder a ellas. Así que, mi hermano, la exhortación de hoy, y no es la primera vez que la hemos hecho, constantemente estamos llamando tu atención a estudiar la palabra de Dios. Esa es la exhortación. Y en el caso específico de esta reflexión de hoy, para que a través de ella, a través del estudio correcto de la palabra de Dios, tú sepas identificar aquello que es falso. Hermanos, esto
siempre será necesario, porque el mundo está cambiando y cada vez más rápido. Cambia de una manera muy sutil, parece que no nos damos cuenta, o cambia abruptamente como lo que estamos pasando en estos tiempos. Y surgen nuevas formas de vivir, y surgen nuevos pensamientos, y nuevas filosofías, y nuevos caminos por los cuales se pretende transitar. Y nosotros, los cristianos, hermanos, no podemos quedarnos aturdidos en medio de todo esto. Y no podemos, porque nosotros tenemos la verdad a nuestro alcance. Como el salmista, adquiramos inteligencia en la palabra de Dios, para que podamos identificar cualquier camino falso, y entonces lo tengamos como contrario a nosotros, lo aborrezcamos. ¿Por qué? Porque es contrario a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.